Estudié periodismo hace muchos años y uno de los tantos factores que componen a una noticia es el hecho de que sea novedoso, que sea actual, que esté sucediendo en el momento, que sea nuevo, que sea de ahora. Y pensé, ¿qué más novedoso que Milli Vanilli? Check the mic and make sure it sound right, boys. Muy buenos días, me llamo Carola y como muchos millennials, en algún momento de la vida escuché del escándalo Milli Vanilli. Yo nací algunos años después de que sucediera el escándalo, pero si hay algo que me parece muy extraño es pensar en cómo en algún momento de la historia Milli Vanilli fue exitoso, vendió millones de álbumes, ganaban premios y estaban en los puestos número 1 de todas las estaciones de radio. Pues hoy en día el nombre Milli Vanilli se asocia fuertemente al mayor fraude musical de la historia. Todo comenzó cuando Rod Pilatus y Fab Morvan se conocieron en un seminario de baile en Múnich. Ambos rápidamente se hicieron amigos porque compartían diferentes intereses, tanto como el baile y la música, pero siempre teniendo la intención de especializarse en algún campo del arte y el entretenimiento. Poco tiempo después de este seminario comienzan a trabajar juntos e intentan incursionar en el mundo de la música. Sacaron un álbum, pero vendió miles de copias, por lo que no fue un éxito absoluto, por lo que siguieron buscando oportunidades para tener éxito en la industria musical. Eventualmente lograron captar la atención de un hombre llamado Frank Farian. ¿Quién era Frank Farian? Frank Farian era, o mejor dicho es, un productor, músico y escritor alemán. Farian comenzó originalmente su carrera como cantante solista, pero no fue hasta 1975 que logró obtener un poco de éxito con la canción Baby Do You Wanna Bump bajo el seudónimo de Boney M. Como la canción tuvo bastante éxito, Farian lo que quería era poder presentarla en vivo, pero él no quería estar en esas presentaciones, no quería presentarse en un escenario y estar frente a las personas. Por eso lo que Farian hizo fue contratar a un grupo de personas para que canten la canción en vivo, aunque no le van a cantar en vivo. La pista iba a ser su voz, pero las personas solo iban a hacer la mímica. Es decir, solo los miembros femeninos de Boney M cantaban y el hombre, que era Bobby Farrell, solo hacía la mímica de las canciones. En la mayoría de las presentaciones, diría en un gran porcentaje de las presentaciones, Bobby Farrell no cantaba en vivo. La voz que salía de sus labios era en realidad la voz de Frank Farian, aunque sí las mujeres del grupo cantaban en vivo. Frank Farian luego iba a confesar que Bobby Farrell casi nunca grabó voz para las canciones de Boney M, aunque en alguna que otra presentación en vivo sí cantaba en vivo. De hecho no tengo TikTok, pero creo que en TikTok hace poco la canción Rasputin de Boney M se hizo un poco viral por un reto que hubo, así que la banda todavía tiene un grado de relevancia. Pero lo que hizo con Boney M fue sentar un precedente para lo que iba a hacer Farian después, porque era una primera instancia en la que el productor contrataba personas para que hagan la mímica de las canciones cuando las personas que cantaban originalmente en esas canciones no eran las mismas personas que hacían la mímica. Teniendo en cuenta el precedente con Boney M, acá es donde entran en la historia Rob y Fab. Ellos conocen a Farian, él les hace escuchar un demo de la canción Girl You Know It's True y en 1988 logran firmar un contrato discográfico en el que se comprometían a grabar cierta cantidad de canciones por año cuando Rob y Fab tenían 22 y 23 años. Rob y Fab graban una versión propia de Girl You Know It's True, pero lo que pasó es que Farian consideraba que los dos no tenían la calidad en la voz necesaria para que la canción se convierta en un éxito. A él le gustaba el aspecto de ambos, el estilo, la forma de bailar, la forma de vestirse, pero no le convencía del todo de la voz, por lo que decidió usar las voces de otros músicos para la canción Girl You Know It's True. Pero la verdad es que para cuando Rob y Fab firmaron el contrato con Farian, la mayoría de la música de Milli Vanilli ya había sido grabada sin conocimiento de ambos. Lo que Farian quiso hacer con ellos fue contratarlos para que sean la imagen del grupo y usar las voces de unas personas que consideraba él era más talentosa. En algún momento Rob y Fab se iban a enterar y cuando lo hicieron se opusieron totalmente. Ellos querían ser la imagen pero también querían ser la voz de las canciones que cantaban. Pero la verdad es que no se podían oponer realmente. Ellos obtuvieron cierta cantidad de dinero cuando firmaron el contrato con Farian y como tenían bastantes deudas porque eran artistas que recién estaban empezando a transitar sus carreras en este campo, tuvieron que gastarlos para pagar deudas que tenían y poder subsistir hasta que finalmente encontraban éxito con Milli Vanilli. Debido a la imposibilidad de abandonar el proyecto, Rob y Fab siguieron adelante con Milli Vanilli. Lanzaron la canción Girl You Know It's True y lo que pasó fue algo que ninguno esperaba.
Lograron vender más de 7 millones de álbumes, 5 de sus canciones llegaron al top 5 del Billboard Hot 100 y 3 de ellas al puesto número 1. Eso llevó a que en 1990 ganen el Grammy Mejor Artista Nuevo. Esta categoría suele decir que está un poco maldecida por el hecho de que muchos de los artistas que los ganan después tienen un declive en su carrera, lo cual para Milli Vanilli fue verdad. Pero para cuando llegan a ganar el Grammy, el dúo ya estaba cubierto de sospechas. En primer lugar, Morvan era francés y Pilatus era alemán. Si bien se comunicaban entre ellos en inglés, el inglés que sabían y conocían era bastante básico. Y cuando los escuchaban hablar tenían acentos europeos demasiado marcados. Era como medio sospechoso en sentido de que era bastante complicado y bastante difícil pensar que ellos cantaban de la forma que cantaban en las canciones, teniendo acentos tan marcados y teniendo muy básico conocimiento de inglés. Un segundo hecho, y este segundo hecho es probablemente lo que todos recordemos de Milli Vanilli, que fue meses antes de que ganen el Grammy. Ellos se presentaron en un programa de MTV cantando una canción Girl You Know It's True y lo que pasó fue que la pista musical comenzó a saltar. Es decir, comenzó a repetirse constantemente Girl You Know It's, Girl You Know It's, Girl You Know It's. Y ahí quedó expuesto que ellos no cantaban en vivo. A Pilatus le dio tanta vergüenza que tuvo que abandonar el escenario, pero hay algo que hay que resaltar de este hecho y es que muchos consideran que esto fue lo que expuso a Milli Vanilli. Y realmente lo que pasó fue que expuso que no estaban cantando en vivo en ese momento, pero el público casi no lo notó y en el momento en el que sucede, el contexto, en el año en el que sucede, realmente no pasó a mayores, no fue algo que expuso totalmente a Milli Vanilli, pues eso iba a llegar después. Otra cosa que sucedió es que en diciembre de 1989, Charles Shaw, que era uno de los cantantes originales de Milli Vanilli, uno de los que no se conocía, pero que era la voz de las canciones que escuchábamos, expuso que Rob y Fab no cantaban realmente sus canciones, pero lo que pasó fue que Farian le pagó para que retracte sus palabras y así lo hizo. Pero entonces fueron distintos los hechos que hicieron que Milli Vanilli vaya quedando expuesto. Entonces Rob y Fab querían grabar su propia música, querían ser las voces de los álbumes que vendían. Entonces se plantaron ante Farian y le dijeron que solo iban a continuar con el proyecto si el segundo álbum lo podían grabar ellos con sus propias voces. Pero Farian no quería que Rob y Fab sean las voces, querían las voces de los otros cantantes y querían solo la imagen de ellos dos. Entonces, a finales de 1990, el mismo año que ganan el Grammy, Farian decide anunciar ante el mundo que Rob y Fab no eran los cantantes de Milli Vanilli y que se podían considerar despedidos de la discográfica. Y con eso queda totalmente expuesto el escándalo y comienza el declive de Milli Vanilli. Rob y Fab terminan confirmando lo que dijo Farian, terminan diciendo que sí, ellos no eran los cantantes, pero para esta altura ya más o menos todo el mundo lo sabía. Entonces pasó algo por primera vez en la historia, que fue que los Grammy decidieron revocar el Grammy a Mejor Artista Nuevo para Milli Vanilli. Rob y Fab decidieron hacer una conferencia de prensa en la que llevaron el premio, lo devolvieron y cantaron, rapearon y hicieron distintas cosas para demostrar que ellos realmente tenían el talento para hacer las voces de Milli Vanilli. La discográfica rompió el contrato con ellos y Girl You Know It's True, el primer álbum de Milli Vanilli como grupo, fue eliminado de su catálogo e hicieron algo que también es bastante extraño que hagan, que fue que borraron los masters de modo que no hay copias originales de las canciones. Debido al escándalo, un juez dictaminó que las personas que habían comprado entradas para recitales de Milli Vanilli podían obtener un reembolso e incluso si habían comprado los álbumes podían obtener saldo a favor de ellos para usar ese dinero en otros discos de la misma discográfica. Después del hecho hubo muchas demandas, pero lo que pasó fue que Rob y Fab terminaron cayendo en desgracia. Milli Vanilli comenzó a ser más que un grupo exitoso, una mancha en la historia de la música, y Farian siguió trabajando y creando otros grupos como Le Click y Lo Bush. La discográfica Arista Records, que era donde Rob y Fab firmaron contrato, decidió distanciarse totalmente del escándalo y dijeron que ellos no tenían conocimiento del fraude. Entonces, para poder empezar de cero, Rob y Fab se mudaron a Los Ángeles, donde decidieron grabar un álbum nuevo, sin la marca de Milli Vanilli, solo como Rob y Fab. Lo lanzan y la verdad es que tuvo bastantes críticas positivas, pero solo llegó a vender 2.000 copias debido a todo el contexto, debido al hecho de que Milli Vanilli ya era un nombre asociado con fraude. Entonces eso perjudicó bastante que ellos pudieran seguir con su carrera como cantantes. Los años que siguieron fueron complicados, ya que debido al escándalo no podían conseguir trabajo en la industria musical y también terminó afectando su amistad, por lo que Rob y Fab se terminaron distanciando. En los años que siguieron, Farian intentó acercarse a Rob para poder grabar otro álbum juntos y si bien hubo
bastante rechazo por parte del lado de Fab, que no quería saber absolutamente nada con Farian, terminan aceptando porque Farian se ofrecía a pagar todo lo necesario para grabar el álbum. Rob y Fab deciden grabar ese álbum juntos y se va a llamar Milli Vanilli Back in Attack. Pero todo el escándalo negativo y la prensa que recibieron en 1990 por el escándalo Milli Vanilli llevó a Rob por un camino de consumo problemático de estupefacientes y también incursionó en el mundo de la delincuencia, llevando a que tuviera distintos antecedentes penales a lo largo de la década de los 90. Si bien Rob trató de rehabilitarse por su adicción a las drogas, la prensa negativa, el escrutinio y todo el peso que produjo el escándalo Milli Vanilli sobre él llevó a que en 1998, durante la gira promocional del álbum de Milli Vanilli, Rob falleciera a los 32 años de una sobredosis. Y Milli Vanilli Back in Attack, el álbum que finalmente podía servir como una redención para ambos y contaba con las voces de Rob y Fab, jamás fue lanzado. Todo lo sucedido con Milli Vanilli culminando en la muerte de Rob fue porque los dos miembros del grupo no cantaban las canciones y hacían lip sync en todas sus presentaciones. En su libro Lip Syncing, The Study of Sound, Mary Snell dice: después del escándalo Milli Vanilli, la práctica del lip sync fue identificada como el pecado capital contra la autenticidad musical y artística, una mentira, un engaño, un quiebre de la confianza pública. La vergüenza de lo que fue visto como una industria musical cada vez más cínica y obsesionada con la imagen. Hacer un Milli Vanilli había entrado en el léxico para describir a un cantante descubierto en el acto del lip sync, pero en las 2 décadas luego del escándalo, el lip sync ha permanecido una práctica estándar en la industria musical, con más inversión de dinero y tecnología respaldando las presentaciones con lip sync que antes. Es decir, a Rob y Fab los condenaron por hacer algo que era bastante común en la industria musical, pues instancias en las que otros cantantes prestan su voz a otras personas, es decir, cantantes fantasmas, hubo bastantes en la industria musical, incluso antes del escándalo Milli Vanilli e incluso antes de que surgiera Boney M, por ejemplo. De hecho, podemos pensar en algunos ejemplos en los que pasaran cosas similares a lo que pasó con Milli Vanilli. Si nos remontamos a la década de los 60, algunas canciones de The Crystals eran realmente cantadas por miembros de The Blossoms y nunca recibieron crédito en las canciones que cantaban. Lo mismo sucedía con los Monkees. ¡Guácala! ¿Te gustan los Monkees? Ellos realmente fueron convocados para hacer una banda que acompañara la serie de los 60 con el mismo nombre. La música era acreditada a ellos, pero no eran ellos los que realmente la escribían y la componían. Esto fue expuesto de hecho por los mismos Monkees, por los mismos miembros del grupo que decían que no tenían ningún tipo de libertad creativa sobre su propio arte. Hasta que finalmente, hacia el tercer álbum lograron obtener esa libertad y pudieron componer y tocar sus propios instrumentos. Otros ejemplos puede ser el famoso hit Gonna Make You Sweat Everybody Dance Now de 1990 de CNC Music Factory. La voz femenina de la canción es en realidad la voz de Martha Walsh, pero en el video musical se puede ver a la modelo Selma Davis haciendo la mímica. Si bien Selma Davis era cantante y era buena cantante, no era la voz de ella la que realmente estaba en esa canción. Entonces Martha Walsh decidió demandar a la discográfica para obtener el crédito correspondiente en la canción, y fue recién 4 años después que lo obtiene, y la misma discográfica pidió a cadenas de televisión como MTV que cada vez que apareciera el video musical de Everybody Dance Now, hubiera un cartel que dijera que la voz en realidad era Martha Walsh y no era Selma Davis como se veía en el video. En casos más recientes podemos pensar en el ejemplo de Britney Spears con el álbum Britney Jean, que se cree que gran parte de las canciones son cantadas en realidad por Maya Marie, que tiene una voz muy similar a la de Britney. También podemos pensar en el ejemplo de Oasis de la canción Live Forever, en la que la parte que dice You and I are gonna live forever es cantada en realidad por el productor musical Owen Morris. En estos casos no se puede confirmar estas teorías, pero son bastante fuertes y se cree que realmente no son las voces de los cantantes originales como Britney o el grupo Oasis los que realmente cantan en esas canciones. Para mí uno de los ejemplos más prominentes y uno de los que más me choqueó cuando estaba investigando para el video de Milli Vanilli fue el de Jennifer López, porque tiene algunas canciones en las que los estribillos son cantadas por personas distintas. En las canciones Play, Ain't It Funny, pero más notablemente para mí en Jenny from the Block, los estribillos son cantados por las personas que originalmente grabaron el demo de esas canciones. Y si bien no se les da el crédito por esto, es bastante
conocido el hecho de que no es realmente la voz de Jennifer López en esas canciones, pero realmente nunca pasó a ser un escándalo mayor y esas canciones son bastante exitosas, más que nada Jenny from the Block. Podemos seguir nombrando ejemplos porque lo cierto es que hay un montón, pero en ninguno de estos casos lo que sucedió fue un escándalo similar al de Milli Vanilli. De hecho, la mayoría de estos casos pasó desapercibido y si bien hubo instancias de demandas o instancias en las que fueron los mismos artistas que expusieron que ellos cantaban en canciones bastante famosas, en rara vez esto produjo el declive en la carrera de estas personas. Porque tanto en el caso de Milli Vanilli como cualquier artista que hace lip sync o incluso el ejemplo de Boney M, por más que hicieran lip sync, ellos se presentaban a cantar las canciones, bailaban, le daban una energía al público, el público amaba verlos en vivo, entonces ellos realmente ponían la imagen, ponían el cuerpo y ponían la presentación para poder armar el espectáculo que suponía un recital de ellos. Porque el lip sync es una práctica que continúa hasta la actualidad y si bien es criticada, muchas personas lo hacen y por más que los critiquemos en ese momento, sus carreras siguen intactas, pero para Robbie Fab esto supuso consecuencias catastróficas. En retrospectiva podemos intentar comprender por qué entre todas las personas que hicieron lo mismo, Milli Vanilli sufrió las peores consecuencias. Puede que el escándalo de Milli Vanilli haya sido mayor porque ellos realmente no contribuyeron nada a las piezas musicales. Si bien grabaron sus canciones, solo las canciones que fueron grabadas por otros artistas llegaron al disco de Milli Vanilli. Entonces ellos no tuvieron ningún tipo de contacto directo con el producto final. También pueden haber puesto a Milli Vanilli más en foco porque eran un grupo de música pop y ese género ya de por sí se considera que tiene menos autenticidad que otros, como por ejemplo el rock o el hip hop. Pero como Milli Vanilli fue un éxito repentino y el hecho de que quede expuesto que no cantaban en sus canciones, llevó a que las personas y la industria musical quisiera validar la música como arte y como industria al invalidar totalmente a Milli Vanilli. Porque lo que pasó con Milli Vanilli es que expuso algo que ya es obvio a esta altura. La música no es más que un producto. Y eso quedó demostrado cuando las personas quisieron devolver sus discos luego de que se expusiera que ellos realmente no cantaban. Porque la música de Milli Vanilli antes y después del escándalo era igual. Lo que se escuchaba en los CDs era lo mismo antes y después de que nos enteráramos que las voces no eran de Robbie Fab. Pero la gente había comprado el paquete completo. Había comprado el atractivo de la imagen de Robbie Fab y había comprado el atractivo de las voces de los cantantes de Milli Vanilli. No habían comprado los discos por la calidad de la música, sino que habían comprado el producto entero. Se puede hacer un paralelo con el concepto de moralismo cultural que expone Umberto Eco, en el que habla de que las personas rechazan la música hecha a máquina cuando desde un principio la música fue hecha a máquina. Como mejor lo explica él, el oficio más fácil es siempre el de moralista cultural. El moralista cultural es aquel que, con indudable inteligencia, identifica la aparición de nuevos fenómenos éticos, sociológicos y estéticos, pero una vez hecho esto, se sustrae a la empresa más peligrosa de ponerse a analizar estos fenómenos y tratar de descubrir sus causas, los efectos a largo plazo, las particularidades de funcionamiento, y prefiere entonces, con la más inteligente perspicacia, estigmatizarlos a la luz de un pretendido humanismo y situarlos entre los aspectos negativos de una sociedad masificadora y fantascientífica. Si bien Eco lo analiza desde un aspecto mucho más tecnológico que artístico, lo podemos analizar en el contexto de Milli Vanilli porque está hablando de las personas que critican a la música que no se hace de forma orgánica, como si la música fuera hecho de esa forma, como si la música no fuera un producto, como si la música no fuera algo hecho a través de una máquina. Porque lo que Farrell trataba de crear con Milli Vanilli era un espectáculo, incluso si en el proceso se sacrificó la honestidad y engañó al público que iba a consumir ese producto. En un artículo de 1993, Milli Vanilli, el chivo expiatorio de la autenticidad, Ted Friedman escribe: Milli Vanilli se convirtió en mártir de este mito de la autenticidad. Eran el sacrificio de la industria discográfica destinado a demostrar la integridad del resto de su producto. Como si la música comercializada con los nombres de U2 o Janet Jackson no estaba igual de construida y mediada, solo porque las voces de los discos coincidían con la cara de los videos. A la vez, más allá de las consecuencias que esto puede tener en la industria musical, si analizamos el escándalo Milli Vanilli desde el aspecto en el que no se les brindó el crédito a los artistas que participaron en las canciones, las consecuencias humanas fueron totalmente desmesuradas en relación a lo que hicieron realmente Robbie Fab. Hace poco leí el libro Así que fuiste avergonzado públicamente de Jon Ronson, en el que habla de las cancelaciones en redes sociales, pero que cuando lo leía no podía evitar pensar en el escándalo Milli Vanilli.
Porque algo que menciona Jon Ronson es cómo la gente disfruta de estos escándalos o de exponer a las personas que hacen ciertas cosas, pero nunca analiza las verdaderas consecuencias que puede tener esto en la vida de esa persona. Cuando la gente disfruta de estos escándalos, trata de no pensar en las consecuencias reales que pueden tener en los humanos que atraviesan el ridículo. El precio del escándalo de Milli Vanilli fue la desgracia de ambos, la muerte de Rob y el peso mental que todavía acarrea Fab por lo sucedido. Y ahora que ya no es 1990 y podemos ver el escándalo en retrospectiva, ¿realmente era tan grave que las voces que escuchábamos no vinieran de las caras que veíamos? En mi opinión personal, el escándalo fue totalmente desmesurado, fue totalmente desproporcionado. Realmente no merecían las desgracias que sufrieron después, solamente porque no cantaban en sus canciones, más si tenemos en cuenta que esto llevó directamente a la muerte de Rob. Pero si podemos rescatar algo de todas las situaciones que Fab hasta el día de hoy sigue haciendo música, y cada 2x3 se presenta en festivales y canta canciones de Milli Vanilli y por suerte el público suele apoyarlo bastante, pero si analizamos realmente lo que pasó no fue tan grave, no merecían tanto escrutinio por algo tan simple como es hacer mímica en las canciones. ¿Ustedes qué piensan del escándalo Milli Vanilli? ¿Realmente es el fraude más grande de la historia o fue un escándalo totalmente desproporcionado para lo que realmente fue? Sea cual sea su opinión, muchas gracias por ver este video, espero que tengan muy bonito día y si no los veo, que tengan buenas tardes y buenas noches.